Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a Ciencia Abierta, este espacio de divulgación científica del Par Explora Maule de la Universidad de Talca. Hoy vamos a hablar de astronomía, un tema que le interesa mucho a nuestros amigos y amigas que nos siguen en este espacio. Y para eso vamos a estar con la astrónoma Victoria Pérez, de Astronomía de la Universidad de Chile. Victoria, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Gracias por la invitación, por estar aquí. Gracias, Victoria, a ti por acompañarnos. Esta charla les cuento que salió, pero muy rápido. Gracias, como siempre, a las gestiones de nuestro amigo David Azócar, quien trabaja en astronomía de la Universidad de Chile y gestiona muchos astrónomos y astrónomas para hacer divulgación. Victoria, cuéntame cómo han sido tus días de confinamiento. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás llevando toda esta vida en casa? Bueno, en la casa acá en Santiago, yo vivo con mi familia todavía, con mi papá, con mi hermano, y la pandemia me tomó justo en el proceso de terminar de escribir mi tesis de magíster. Como que mi única meta de este año en realidad es titularme y ha estado bastante difícil. Fue como, o sea, ha sido como complejo en realidad como reagendar todo y todo ha tomado más tiempo del esperado, etcétera, pero ya que han pasado hartos meses siento que igual he ido agarrando cierto ritmo y nada, pues siento que la tesis igual es una tarea como bastante amplia, entonces he tratado como de acomodar mi tiempo para cuidarme mucho durante la cuarentena y también tratar de desarrollar esta gran tarea. ¿Y cómo has podido desarrollar eso? Porque ¿cómo te haces tus investigaciones? ¿Cómo ha sido este tiempo de la academia en casa? ¿Cómo has llevado ese proceso? Bueno, por suerte yo ya tenía una rutina de reunirme semanalmente con mi profesor. Digamos, yo realizo una investigación junto con él, entonces cada semana yo trabajo por mi propia cuenta y voy reportándole semana a semana. Y estas reuniones antes eran obvios, así en su oficina, teníamos una pizarra, discutíamos cosas, y ahora eso se pasó al formato virtual. Y lo interesante es que en mi proyecto... bueno, yo para contextualizar estudio un poco de galaxias lejanas, el universo muy, muy lejano, y también, claro, como un poco como de la historia del universo. El trabajo que estoy haciendo actualmente es en colaboración con otros astrónomos que están en Estados Unidos, en la Universidad de Carnegie. Y la oportunidad interesante que quería comentar, en verdad, de la pandemia es que ahora mis reuniones semanales no son solo con mi profe, sino que coordinamos un horario para vernos también con los profes de allá, pues, que están súper involucrados en lo que yo estoy haciendo y trabajando con los mismos datos. Entonces, eso, ha sido genial poder incorporarlos a ellos en este trabajo como final, ya para estar cerrando el trabajo, estarme juntando como no solo con mi profe, con ellos también. Yo creo que igual, de alguna forma, algo positivo que de rescatar de todas estas reuniones virtuales. Sí, bueno, les recordamos a todos que estamos junto a la astrónoma Victoria Pérez de la Universidad de Chile. Estamos en Ciencia Abierta, este espacio de divulgación científica que tenemos todos los jueves desde las 6 de la tarde acá en el canal de Facebook de Explora Maule de la Universidad de Talca. Y también aprovechamos siempre antes de la charla de comentar un poco de lo que ha pasado en esta pandemia, de lo interesante que ha sido también Victoria sobre hablar sobre ciencia. Y la astronomía ha sido súper puntual. ¿Qué te parece todo lo que ha pasado en este tiempo donde la ciencia ha tenido como un papel súper primordial en las conversaciones que tiene la comunidad? Me parece genial, me encanta la cultura científica, me gusta fomentar el pensamiento crítico. De hecho, yo luego de que termine, si es que lo logro terminar la tesis del magíster, ya no voy a seguir dedicándome a desarrollar mi propia carrera académica como científica investigadora y me quiero dedicar por completo a la divulgación y a la educación científica. Estoy metida en hartas cosas, hago clases en distintos lados y eso, en realidad creo que la divulgación científica es parte como del cambio cultural que nosotros estamos viviendo. Me refiero como en muchos ámbitos de cosas, creo que es necesario fomentar en niños, en familias, en las conversaciones, en el cotidiano, un pensamiento como más crítico, más profundo. Y yo creo que existen esas herramientas y existen dentro de las paredes de las universidades. Y me gusta mucho que personas que hemos tenido la oportunidad de formarnos en ella tengamos voluntades como para llevar estos conocimientos y estas formas de pensar a todos pues, y a todas.
Qué buenísimo esto de escuchar, de escucharte, Victoria, porque también nosotros que trabajamos en Explora, tú conoces la función de Explora, necesitamos muchos Ujú, de ustedes, de la comunidad científica o de ya. científicas, de científicos, que tengan la generosidad. Nosotros siempre recortamos la generosidad y lo de Explora. Nuestra función nace mucho de la disponibilidad de ustedes y contar con personas como ustedes, como lo que están haciendo Astronomía de la U de Chile, sobre todo en la difusión, en la divulgación y la vinculación con los distintos públicos, los saberes, me parece espectacular. Victoria, qué bueno que eso, y eso también está pasando mucho en gente joven. ¿Qué te parece eso? Que la gente joven siente que los científicos y las científicas jóvenes y las futuras investigadoras se estén involucrando en esto de contar la ciencia, de involucrar a las comunidades. Yo creo que tiene que ver con lo que te decía de un cambio generacional, de un cambio de la forma en la que nos organizamos, de la forma en la que vemos y afrontamos los problemas colectivos, siento yo. Siento como que eh, la ciencia tiene una naturaleza que es colaborativa, más allá de que las investigaciones quizás se lleven. Ya no existe esto como que el científico trabaje solo y descubra solo cosas en su oficina. De hecho, vamos a hablar un poco de eso hoy día en qué hacen los astrónomos. En realidad, eh, lo que sucede con la ciencia, siento yo, es que te lleva a esto como de levantar conocimientos entre muchas personas. Y hoy en día, en realidad, debido a como una crisis quizás como de plazas de trabajo, de estas mismas cosas que te hablaba, como de dónde trabajan los investigadores hoy en día, hay súper pocas plazas en la universidad, es que es donde finalmente nos preparamos para terminar trabajando. Entonces, yo creo que empezó a pasar que en mi generación entramos muchas personas a estudiar ciencia y luego nos encontramos que en realidad es como, se van como uno se ve como obligado a ampliar sus opciones laborales, ¿cierto? Porque este camino como típico del astrónomo de terminar trabajando como profesor en una universidad no es para nada probable, digamos, si te metes a estudiar astronomía. Es súper difícil en realidad terminar ahí y eso no significa que sea algo malo. O sea, en este camino uno se llena de herramientas, ¿cierto? De aprender a aprender, de tener estos pensamientos críticos, de tener herramientas para entender lo que leo y lo que observo, ¿cierto? Entonces siento que todas esas herramientas que acumulamos las tuvimos que empezar a poner en distintos lugares y yo creo que eso, por un lado viene de esta crisis, como de esta falta quizás como de oportunidad laboral, pero eso se transformó en un montón de oportunidades y en el fondo en tener un ejército en el fondo de gente formada en la ciencia que finalmente tuvo que encontrar otros espacios donde poner estas herramientas y donde crear desde ahí. Es súper interesante porque estas conversaciones que se están generando con científicos, científicas profesionales que también están hablando con comunicadores, pero también están entrando artistas y mucha gente diversa, de diversas áreas de la sociedad civil y de los saberes, están confluyendo para hacer comunicación científica. Exacto. Victoria, vamos a lo que nos convoca hoy. ¿Qué te parece que Ya, conversemos sobre astronomía en el siglo XXI? Así que bien. amigos y amigas de este espacio de ciencia abierta, los dejo con nuestra gran invitada hoy, con Victoria Pérez, astrónoma de la Universidad de Chile, que nos presenta el tema Astronomía del siglo XXI. ¿Qué hacen los y las astrónomas? Bueno, gracias por toda esta interesante conversación previa. Creo que nos ajustamos súper bien en el contexto de lo que vamos a hablar hoy día. Eh, para hablar de qué hace o de qué se trata esta profesión, este trabajo de la astronomía, yo creo que primero tenemos que enmarcar quizás qué es la astronomía, ¿cierto? ¿Qué es esta ciencia? Y la verdad es que igual es complejo porque a diferencia quizás de otras ciencias, o tal vez no, me estoy equivocando, pero lo que yo siento que es interesante de la astronomía es que desde el comienzo de la humanidad, los humanos y las civilizaciones han observado el cielo, han observado ciclos que se presentan y que ocurren, ¿cierto? Todo el tiempo, como por ejemplo el día y la noche, ¿cierto? Las estaciones, las fases de la luna. Entonces, en realidad, el estudio del cielo, la observación del cielo, es algo que no es simplemente, no es algo como externo o algo que uno solamente mire y luego anote y fin. Es algo que es parte como de nuestra forma de vivir, ¿cierto? Es parte como de nuestro entorno, así como la naturaleza, el estudio del cielo también lo es. Lo que quiero decir con esto es que la astronomía como concepto para mí es algo sumamente ancestral.
¿ya? Y no tiene que ver necesariamente como con la ciencia y esto que estábamos hablando del pensamiento científico, necesariamente o únicamente, sino que la astronomía abarca un montón de conceptos y un montón de componentes culturales que están como en las bases de cómo nos relacionamos y de cómo y de cómo vivimos como humanidad en civilizaciones. Entonces, como les decía, desde la antigüedad observamos muchos ciclos, el día, la noche, las estaciones, las fases de la luna, y ya hace miles de años, por ejemplo, hace 5.000 años, los sumerios aquí podemos ver, hicieron un calendario basado o una carta estelar, y aquí al lado podemos ver el calendario maya, por ejemplo, del siglo V antes de Cristo, o relojes de sol, o bien empezar ya a ver el componente como más cultural del cielo, que podrían ser las constelaciones, ¿cierto? Que ya vienen a ser como dibujos sobre este fondo estelar. Y todas esas cosas entonces tienen que ver con cómo el cielo y la observación del cielo está entrelazado con un montón de conocimientos y un montón de cosas que nosotros manejamos en nuestro día a día. Entonces, decir que la astronomía es la observación del cielo quizás queda corto, porque yo siento que cada civilización que ha existido ha tenido su propio estudio e interpretación del cielo, ¿ya? Y eso entonces es algo como grande y gigante, y podemos partir desde ahí a tratar de acercarnos a lo que es la astronomía el día de hoy. Entonces, si yo les quiero venir a hablar hoy día de qué hace un astrónomo hoy, ya un astrónomo hoy en este planeta en el siglo XXI, yo creo que habría que hablar de una especie de cómo fuimos evolucionando ciertas metodologías y ciertas formas de observar el cielo, eligiendo un punto de partida, ¿ya? Y debido a la forma en la que nosotros nos educamos y todo, hoy día voy a partir con la astronomía desde la antigua Grecia hasta lo que hacemos el día de hoy. Pero quise hacer esta aclaración previa porque en realidad para mí el conocimiento o todo lo que se sabe del cielo no está acotado a estos conocimientos igualmente antiguos de la antigua Grecia, sino que sabemos que vienen de la India, de otros lugares y de realmente momentos demasiado antiguos en nuestra historia, ¿ya? Pero como hay que partir y esta charla tiene que durar menos de una hora, vamos a partir desde los griegos. Entonces hablemos de los primeros modelos del universo. Si nos vamos a la antigua Grecia, donde sabemos que hubo una gran revolución del conocimiento, podemos encontrar distintos pensadores y distintos científicos que hicieron modelos, ¿cierto?, donde trataran de explicar por qué el cielo tenía los cielos que tenía, ¿ya? Y por qué se observaban las cosas, por qué el sol pasa así, por qué la luna tiene sus fases, por qué hay planetas, ¿ya? Y de estos pensares de distintas individualidades hay dos modelos que sabemos y conocemos, que son de naturalezas muy diferentes. Uno, que yo supongo que lo deben conocer, es el modelo de Ptolomeo, donde ubicaba a la Tierra en el centro del universo, y todas estas cosas que pasan en el cielo estarían entonces teóricamente girando alrededor de la Tierra. Esto hace sentido y fue creído, aceptado, fue aceptado de esta manera culturalmente por miles de años, ¿ya? Desde la antigua Grecia hasta que alguien propuso algo diferente. ¿Cuál es el problema con el modelo geocéntrico? Que hoy en día sabemos que no es verdad. Es que si nosotros observamos el fondo estelar y el movimiento de los planetas en el cielo, como podemos ver aquí a la izquierda, algunos planetas no van siempre en la misma dirección y generan estos caminitos como con forma de loop, como de loop, ¿ya? Entonces, en realidad, si hacemos un estudio más detallado de cómo se mueven los planetas alrededor del cielo y tratamos de ajustar eso a que la Tierra esté al medio, esto tendría que moverse como se ve acá a la derecha, ¿ya? Donde cada planeta, el puntito azul es la Tierra, cada planeta empezaría a hacer estas vueltas medias extrañas, ¿cierto? Y en realidad se vuelve todo un poco difícil de que en realidad sea así. Es así, y notando el movimiento de los planetas, es que finalmente se llega a un nuevo modelo donde se ubica claramente el Sol al medio y la Tierra y los planetas estarían girando alrededor de esta estrella. Este modelo, como sabemos, parte de la historia, fue totalmente revolucionario, fue algo que generó mucha controversia. Y bueno, finalmente tomó un tiempo que se aceptara culturalmente, debido a que tanto tiempo se había creído que la Tierra era el centro de todo, que era muy extraño pensar que en realidad no fuera así.
Pero bueno, finalmente se logra aceptar, digamos que hablemos de esto, de que el humano siempre ha observado el cielo, entonces, para ese entonces, el debate generó un montón, ¿cierto?, como de preguntas, y entonces se aumentaron, yo creo, debe haber sucedido, que deben haber empezado a buscar pruebas y a tratar de ajustar mejores modelos cada vez a cómo es esto del universo. En ese afán de que esto sea, de ir observando el cielo cada vez con más detalle para estar más seguros de qué es lo que sabemos, podemos llegar a un punto culmine, creo yo, de la observación del cielo a ojo desnudo, que es con este personaje que se llama Tycho Brahe. ¿Ya? Tycho Brahe hizo mediciones muy precisas de los planetas, así del movimiento de los planetas, que era lo críptico, ¿cierto? El misterio que está detrás como de este orden del universo, y lo hizo con demasiada precisión. Tenía unos instrumentos, así tenía un observatorio con unos instrumentos muy gigantes donde medía ángulos, distancias y podía entonces trazar la trayectoria de los planetas sobre el cielo. Y su ayudante, Kepler, tomando estas mediciones muy precisas, logró estudiar y comprender las leyes físicas que se escondían detrás del movimiento de los planetas alrededor del Sol, ¿ya? Formulando sus leyes de movimiento, que son las 3 leyes de Kepler, que si les gusta la física y la astronomía, yo creo que en algún momento las deben haber escuchado. Entonces ha sido un largo camino, ¿cierto? Desde observar el cielo y de una manera como ancestral, ¿cierto? A pasar por estos modelos donde tratamos de ajustar todo alrededor de la Tierra y luego nos damos cuenta que en realidad es alrededor del Sol y empezamos a entender el movimiento de los planetas. Y todo esto, quiero recalcarlo, se hizo haciendo una observación sistemática del cielo, ¿ya? Una observación sin telescopios, no existían todavía. Era simplemente mirar la posición de las estrellas y ver cómo cambiaban noche a noche, ¿ya? Entonces, como les contaba, antes de la invención del telescopio, que es lo que vamos a hablar ahora, el punto culmine entonces fue Tycho Brahe, fue la persona que pudo hacer mediciones del cielo más precisas hasta que llegó en el año 1609 Galileo Galilei con una gran invención que es realmente una revolución para lo que es la astronomía como la conocemos el día de hoy. Es decir, pasamos de hacer una observación simplemente de ojo y de quizás medir con ciertos instrumentos cosas, pero con el telescopio pasamos a poder observar a un nivel de detalle los planetas o a un nivel de detalle los distintos, por ejemplo, colores de las estrellas que supera cualquier capacidad del ojo humano. El telescopio que inventó Galileo era un telescopio de refracción. Eso quiere decir que dentro de esta estructura de cilindro, ¿cierto?, hay unos lentes que hace que la luz al pasar se termine amplificando de alguna manera, cosa de que nosotras al poner el ojo en el ocular podamos ver los objetos más de cerca, ¿ya? Este tipo de telescopio inventado por Galileo fue el más utilizado y replicado, transformándose en la revolución que fue de la astronomía, y permitió entonces el estudio detallado de muchas cosas del cielo nocturno. Desde que entonces Galileo inventa el telescopio en adelante nos empezamos a acercar de manera extrema desde el 1600 hasta ahora hacia lo que es la astronomía moderna, haciendo que cada vez tengamos mejores telescopios y entonces podamos ver con más detalle las cosas que están en el cielo. Una de las grandes evoluciones que tuvo el telescopio fue dejar de usar lentes y pasar a usar espejos. ¿Por qué cambiarnos de los lentes a los espejos? Primero, como pueden ver en la imagen de acá, cuando usamos telescopios con lentes, telescopios refractores, en los bordes de la imagen se pueden ver como una especie de mini arcoíris, ¿ya? Esto se le llama aberración cromática y tiene que ver con la dispersión de la luz al pasar por los lentes. Y si los lentes no son suficientemente precisos, entonces yo puedo ver una estrella, ¿cierto? O cualquier cosa que esté observando a través del telescopio y en su borde ver estos como mini arcoíris. Esto quizás se ve bonito, pero para estudiar desde un punto de vista más científico se vuelve un problema. Entonces había que encontrar formas de mejorar esto y se inventaron los telescopios reflectores, ¿ya? Entonces pasamos de tener telescopios con lentes a tener telescopios con espejitos. Esto funciona de manera diferente. Lo que sucede en los telescopios con espejos es que la luz entra y al final, o sea, acá atrás, se encuentra con un espejo curvo. El espejo curvo
no hace que la luz pase a través de él como lo hacían en los lentes, sino que hace que la luz rebote y se concentre en un punto acá adelante, donde se encuentra un segundo espejo, que se llama espejo secundario, que devuelve la luz al ocular. ¿Por qué les explico con tanto detalle esto del espejo reflector? Es porque este es el principio que vino a desplazar los telescopios que inventó Galileo, ¿cierto? Y que permitió una mejora en las tecnologías de los telescopios. Hoy en día, desde que ya se empezaron y se masificaron los telescopios reflectores, todos los telescopios ópticos que se planifican usan este principio de usar espejos. Son mucho más baratos para construir que los lentes. Y lo otro bueno es que la resolución es decir, qué tan buena es la imagen que yo consigo a través del telescopio, no depende del largo del telescopio, sino que depende de qué tan ancho es el espejo. Entonces, por cosas de diseño se vuelve también diferente. Entonces, una vez que ya tenemos esta gran herramienta, todo el conocimiento, digamos, que se fue acumulando hasta el año 1600, antes del telescopio, se volvió demasiado insignificante, porque de ahí en adelante tuvimos cada vez mejores telescopios, la tecnología evolucionó así muy rápidamente, y pudimos entonces observar colores de estrellas, el detalle de los planetas, y pudimos entender que no era el universo, no era solo el Sol con los planetas y el fondo de las estrellas, sino que en realidad estábamos metidos en un conjunto de muchas estrellas como el Sol, que se llama la galaxia, ¿ya? Y que nosotros le tenemos un nombre particular que se llama la Vía Láctea. Toda esa conclusión de llegar a entender que en realidad estábamos adentro de una galaxia y que ese sería en el fondo como todo lo que podemos observar, fue una acumulación de conocimiento que podemos ver mucho, mucho más rápida y acelerada de lo que había sido antes. Y eso parece ser una característica de la astronomía, porque ya llegó a suceder que pensamos que teníamos todo solucionado, fue como, ok, entonces este es el universo, la galaxia es el universo, y llegamos a tener tan buena resolución en nuestros telescopios que empezamos a encontrar cosas que estaban más allá. Y entonces ocurrió lo que se llama y se conoce como el gran debate de las nebulosas. Esto sucedió en el año 1920, ¿ya? Estos dos científicos encontraron nebulosas, que son estas imágenes que podemos ver acá, que son como nubecitas, ¿cierto? En el fondo estrellado. Y empezaron a estudiar sus colores, sus velocidades, sus distancias, y empezaron a entender que estaban muy, muy lejos, ¿ya? Entonces, el debate se trataba de que este primer científico postulaba que en realidad la galaxia era todo el universo que conocíamos, y es que estas nebulosas que parecían estar muy lejos, en realidad estaban probablemente en el borde, pero estaban aún dentro de la galaxia. Y, en cambio, Curtis decía que las nebulosas son galaxias que están fuera de nuestra galaxia y que entonces se convierten en una especie de universos isla. Él hizo un descubrimiento que nos impactó a todos, ¿ya? Que terminó comprobando que existían y se observaron otras galaxias, otros conjuntos de estrellas fuera de nuestra propia galaxia. Este descubrimiento es muy importante porque entonces nos amplía la visión y todo lo que ya pensábamos que sabíamos del universo, y nos damos cuenta que en realidad, si tuviéramos que volver a poner nuestra flechita, estamos en un universo que es de dimensiones y de extensión a un nivel que ya yo encuentro que es difícil de hasta imaginar. A mí, que yo me dedico a la astronomía, a mí me cuesta todavía dimensionar qué significa la cantidad o qué significa que existan millones de galaxias como existe millones de estrellas dentro de cada galaxia, dentro de cada una de esas millones de galaxias. Entonces, llegamos a un punto en el que tener toda esta tecnología disponible, ¿cierto? Durante el 1600 y el 1900, este crecimiento y evolución del telescopio nos llevó a conocer a un nivel de detalle increíble las características o como las clasificaciones de los distintos cuerpos celestes. Hoy en día hemos podido estudiar cómo nacen y mueren las estrellas, ¿cierto? Cómo se han clasificado estas galaxias diferentes, cómo nacen y mueren los planetas y ese todo tipo de cosas. Entonces, todo esto visualizando, ¿cierto?, que la astronomía crece y crece y que mientras mejores herramientas tenemos, vamos descubriendo que esto es cada vez más gigante y que necesitamos
saber mucho más, ¿ya? En todo este viaje, la astronomía siempre ha ido respondiendo preguntas y han salido miles y miles de preguntas más, preguntas nuevas. Entonces, cuando ya estamos acercándonos a la era más moderna, siglo XX, siglo XXI, los telescopios empezaron a transformarse en realmente unas obras gigantes de ingeniería. Como les decía antes, en los telescopios reflectores, la resolución de la imagen que nosotros podemos obtener depende del tamaño del espejo, ¿ya? Y no del largo del telescopio. Entonces llegó un punto ahora en la modernidad en el que estamos construyendo espejos realmente gigantes, espejos que son de la dimensión de metros de diámetro, ¿ya? Y eso quiere decir entonces que vamos a poder tener resolución de imagen mucho, mucho más nítida, ¿ya? Esto es como tener muchos más píxeles. Y de hecho, esto es una gráfica que muestra el tamaño de los espejos de los telescopios más grandes que están construidos o que se van a terminar de construir estos años que vienen. Por ejemplo, yo para mi tesis ocupo uno de estos telescopios de acá abajo, que es muy, o sea, no es este, pero es cercano a las campanas, y acá hay unos que que están planeándose para terminar y que son muy gigantes. Para que se den una idea, este es el tamaño de una cancha de básquetbol y este es el tamaño de una cancha de tenis. Y este es el tamaño entonces del espejo que va a tener este gran telescopio. Pero ya encontramos una limitación que quizás no tenían los astrónomos antiguos, y es que ya estamos viendo con tanta resolución el cielo que nos estamos encontrando con el problema de la atmósfera, ¿ya? Posicionar telescopios en la superficie de la Tierra que son demasiado de muy buena resolución nos genera un problema porque estamos viendo en mucho detalle las turbulencias que provoca la atmósfera en la luz. Entonces yo puedo estar observando un objeto, pero la luz de ese objeto al pasar por un medio tan caótico como lo es la atmósfera, hace que la luz que va viajando se desvíe levemente. Y entonces dependiendo de qué tan compleja sea la atmósfera sobre nosotros, vamos a tener distintas resoluciones de lo que estamos observando. Entonces eso llevó a la humanidad a generar una última evolución del telescopio que tiene que ver con inventar los telescopios espaciales. Y esto es como para ahorrarnos el problema de la atmósfera, tomamos estos dispositivos y los mandamos en un cohete al espacio. Y así observan directamente el cielo sin tener que pasar la luz por esta capa densa de la atmósfera. Esto fue increíble, ¿ya? Este telescopio se llama el Telescopio Espacial Hubble, fue lanzado en los años 90 y desde entonces ha generado un montón de imágenes de alta calidad que nosotros no podemos creer que existen. Por ejemplo, esta imagen es una imagen real de este telescopio espacial donde se ve, y que ya se las había mostrado antes, donde se ve aquí cada uno de estos puntitos es una galaxia, ¿ya? Y entonces llegamos a ver un nivel de resolución que antes era imposible casi de alcanzar. Y también hemos podido ver en mucho más detalle, ¿cierto?, los lugares donde se forman las estrellas y este tipo como de características, ¿cierto?, de galaxias. Entonces, para que se hagan una idea, esta es una visión del cielo nocturno normal o con un telescopio simple, y en ese cuadradito amarillo, si nosotros viéramos las imágenes que logra recopilar y la resolución que logra recopilar el telescopio espacial Hubble en la actualidad, sería algo como esto. Entonces ustedes tienen que empezar a dimensionar el efecto o la gran ventaja que tiene en realidad los telescopios espaciales. Es increíble la cantidad de información de objetos pequeños y de poca resolución que se pierde a través de la atmósfera. Y hay muchas cosas que solamente las podemos ver si mandamos un telescopio espacial. Entonces, ¿qué es un astrónomo en la actualidad? Si en realidad los telescopios están en el espacio y lo que hacemos es ver imágenes digitales. O sea, ¿qué hace un astrónomo en la actualidad si no tiene que estar en el telescopio tomando los datos? Cuando yo le conté a mi familia que quería hacer astronomía, mis amigos pensaban que yo iba a estar, no sé, viendo las estrellas a través del telescopio todo el tiempo. Mi papá en un momento pensó que yo iba a tener que ir al espacio. Y en realidad lo que hago se parece un poco a esto, ¿ya?
Un astrónomo en la actualidad estudia la física del universo, ¿ya? Investiga la historia de las estrellas, la historia de los planetas, la historia de las galaxias, cómo se forman, de qué tipo son, qué formas tienen, cómo interactúan, cómo mueren, todos los cuerpos celestes. Y tenemos un montón de herramientas de telescopios de diferentes rangos que observan el universo desde la Tierra o desde el espacio, ¿ya? Y entonces con esas observaciones lo que en su mayoría de tiempo los astrónomos hacemos es estar viendo esos datos en el computador y analizándolos utilizando modelos teóricos. Es decir, nosotros observamos, por ejemplo, el brillo de una estrella durante mucho tiempo y vemos si el brillo de esa estrella cambia. Si es que cambia, por ejemplo, de manera sistemática, quizás podemos encontrar algún planeta que esté girando a su alrededor. O también podemos observar estrellas que están en distintas partes del universo y ver si, dependiendo de las características, por ejemplo, distintas de esos lugares, las estrellas son distintas o son iguales. Entonces lo que vamos haciendo entonces es tomando datos para ir comparar, para ir nosotros decimos como esto tal vez podría comportarse de esta manera y lo estudiamos y vemos si es que pasa y si es que no pasa. Pero lo importante entonces, y lo que se tiene que saber y lo que a mí me gusta transmitir bastante, es que si me interesa o si yo me pregunto qué es lo que hace un astrónomo, en realidad hay que pensar que la mayoría del tiempo nosotros lo gastamos, como ya les enfaticé bastante, trabajando nuestros datos y generando gráficos de este estilo. Cuando tenemos resultados, los resultados se tienen que reportar en artículos científicos que se publican en revistas científicas, ¿ya? Y eso no es todo, sino que también tenemos que estar constantemente compartiendo nuestros resultados con otros científicos del mundo que se dedican a estudiar la misma área o fenómenos parecidos a lo que yo y mi equipo de trabajo estamos observando. Entonces, aparte de estar tomando datos y escribiendo mis resultados, yo tengo que tomar mis resultados y juntarme de manera regular, ¿cierto?, con mis otros compañeros científicos que están haciendo las mismas cosas para poder compartirnos nuestros resultados, verlos desde otras perspectivas y también generar nuevas colaboraciones, nuevas preguntas, nuevas ideas, ¿ya? Entonces el trabajo de la astronomía y el trabajo del astrónomo es todo muy del mundo de la academia, muy del mundo de la generación de ideas, ¿cierto? Y está centrado entonces en las herramientas que uno tenga de análisis, de matemáticas, ¿cierto? De física, más que el trabajo real de estar, o esta idea como romántica de trabajar de noche y de estar mirando por un telescopio. En realidad el telescopio es como el paso uno, y en realidad el telescopio son laboratorios muy complejos, son lugares donde uno obtiene el dato, obtiene la imagen del cielo, ¿cierto? Pero luego el trabajo real del astrónomo es tomar esa imagen y transformarla en conocimiento, tomar esa imagen y analizarla, utilizando modelos, ¿ya? Entonces, si bien estamos muy estrechamente ligados a los observatorios, ¿cierto? Porque es el lugar donde podemos observar nuestros fenómenos, no es el lugar donde trabajamos, ¿ya? Es el lugar simplemente donde, o sea, no es el lugar donde trabajamos en general. El lugar donde se espera que un astrónomo trabaje es en la universidad, haciendo investigación. Y entonces un astrónomo en la actualidad, como ya sabemos tanto del universo, se termina especializando en un área del conocimiento, en un tipo de objeto en particular o en un tipo de fenómeno en particular, ¿ya? Y podríamos dividir estas áreas quizás en astronomía galáctica y en astronomía extragaláctica, donde la astronomía galáctica sería todo lo que está aquí adentro, ¿cierto? Adentro de la Vía Láctea que hablábamos antes y como usted está aquí, que sería el estudio entonces de todas las estrellas, de los planetas, de la formación de planetas, como vemos aquí, de la formación de estrellas. Aquí hay detección de planetas, está una estrella y está un planeta pequeñito girando a su alrededor, y también todas las estrellas y el conjunto de familias estelares que se encuentran dentro de nuestra galaxia. Es solo en la Vía Láctea donde nosotros podemos estudiar estos fenómenos, porque es aquí donde están lo suficientemente cerca para que nosotros podamos apuntar nuestros telescopios y verlos con telescopios ópticos. En cambio, en la astronomía extragaláctica hay que usar los telescopios espaciales o telescopios muy gigantes, como veíamos al final. Y la astronomía extragaláctica entonces tiene que ver con estudiar los fenómenos que pasan afuera, cómo interactúan, por ejemplo, distintas galaxias, o
cómo se comportan la familia de todas estas galaxias que recién pudimos observar con el telescopio espacial Hubble. O qué fenómenos ocurren dentro de las galaxias y en sus centros galácticos, y por qué tienen estas formas, por qué las estrellas giran alrededor del centro galáctico. Ahí descubrimos el tema de los agujeros negros, ¿cierto? Y todo tipo de cosas. En el fondo, la astronomía extragaláctica termina englobando el estudio de lo que es la historia del universo, porque al final es ahí donde ya encontramos un límite, ¿cierto? En donde que todo era cada vez más grande. Ya empezamos a encontrar que mientras más lejos vamos, estamos yendo como hacia atrás en el tiempo, porque en realidad la luz se demora mucho, mucho, mucho en llegar. Entonces, de luego ya nos fuimos dando cuenta de esas cosas, que se volvió todo bastante más complejo. Y podemos ver, y a mí me parece increíble en realidad, haciendo el contraste con toda la historia de la astronomía, a mí me parece increíble la cantidad de conocimiento que se ha logrado acumular, ¿cierto?, a través de los años, y lograr comprender la magnitud, y les decía en un principio, la magnitud de lo que conocemos del universo hoy día de hoy. Es decir, desde observar los fenómenos que ocurren todo el día en el cielo y darnos cuenta que existe el sol, que existe la luna, todo eso está pasando aquí al lado, literal al lado de nosotros. Y luego nos damos cuenta del sistema solar, nos damos cuenta de la galaxia, pero en realidad el universo hoy día, juntando toda la historia de lo que sabemos, nos damos cuenta que es una cuestión realmente infinita, realmente inconmensurable. Eh, y a mí me parece increíble que toda esa conjunción de conocimiento nos tenga aquí y nos tenga como en esta división y en este detalle de estudio de los cuerpos celestes. Encuentro que ya, entonces, para cerrar, me parecería importante destacar esto mismo que aparecía antes de las áreas de investigación, que la astronomía en el siglo XXI requiere un ejército casi de científicos y científicas, porque, porque en realidad tenemos muchas cosas todavía que clasificar, muchas cosas todavía que ir a observar y entender, porque ya llegamos a un nivel de entendimiento y de detalle del universo que yo creo que hace, no sé, 5.000 años jamás hubiéramos pensado. Yo creo que eso es suficiente información por ahora. Como me habían dicho que esto igual tenía preguntas y todo, preferiría que pasáramos a la parte de las preguntas. Gracias. ¿Estás muteado, Claudio? Ah, no te escucho. Súper, estoy muteado, Ahí sí. ahora llegué. Muchas gracias, Victoria. Gracias por tu charla, muy didáctica, muy entrete. Y te quiero preguntar de inmediato, estamos hablando de astronomía del siglo XXI y se están abriendo muchos campos para la astronomía en este siglo XXI con las mismas tecnologías del siglo XXI. Si nos podías comentar cómo está hablando la astronomía con Big Data, cómo está hablando la astronomía con todas estas tecnologías también, con algoritmos, estamos hablando de muchos datos y los astrónomos en un papel preponderante. Tú al principio comentabas cómo los astrónomos se han convertido en divulgadores científicos, pero también se han convertido digamos, en traductores de múltiples Analistas datos, de datos. en analistas de Claro. datos. ¿Me podía conversar Sí, eso sí. un poco? Claro, o sea, a ver, un dato interesante de la astronomía, y quizás también va incluido en esto de la evolución de los telescopios, es que en algún momento pasamos de registrar las cosas, ponte tú, a mano, después las pasamos a registrar en placas como fotos, placas concretas, digamos, en los años 80, y llega un momento en la era digital en la que empezamos a guardar las imágenes en chips, en cámaras digitales, en cámaras SD. De hecho, las cámaras digitales que hoy en día existen en los celulares existen porque en la astronomía se desarrollaron las cámaras para ir, o sea, fue como, primero pasó en la astronomía y luego esa tecnología se expandió a distintos lugares. Entonces, ¿por qué menciono esto? Es porque ya llegamos a un punto, como hablaba recién, de recolección de datos, al nivel en que estamos teniendo muchos datos. Ya hoy día se puede hacer ciencia sin hacer el paso uno de ir a observar, porque tenemos catálogos y tenemos mapas y tenemos campos profundos de observación donde entonces se pueden generar tablas gigantes y como un montón de datos. Entonces al final el trabajo del astrónomo y de la astrónoma terminó siendo o está siendo hoy día
tener la capacidad de tomar estas grandes imágenes en gran resolución, que al final pueden ser imágenes o pueden ser números, ¿cierto? Y desarrollar herramientas computacionales, digamos, algoritmos que tomen estos datos y que nos permitan arrojar gráficos o arrojar indicadores eh, en base a modelos, ¿cierto? Que nos digan algo de la ciencia o de la física de lo que estamos observando. Pero si bien en nuestro caso estos modelos y estas herramientas que ocupamos tienen que ver con la astronomía y modelos físicos, la metodología que nosotros ocupamos en términos de programar, claro, como de conocimiento computacional, se puede aplicar en muchas áreas, ¿ya? Y de verdad los últimos años esa parte ha sido, yo he visto a mucha gente a mi alrededor, en el fondo volverse expertos en trabajo de datos, ¿ya? Y en el fondo trabajar, incluso ahora con la pandemia, trabajar con datos, no sé, del COVID, o trabajar con datos de cosas de salud, ¿cierto? Mejorar sistemas de hospitalarios o cosas, no sé, en el fondo siento como que incluso en la economía es lo que más se habla también, hay hartos astrónomos trabajando en bancos, ¿cierto? Que son capaces de tomar el comportamiento quizás como de indicadores económicos y entregar gráficos o entregar información a partir de los datos que permita ir tomando decisiones. Entonces al final... eso, como que esta como capacidad que tiene la astronomía hoy y que se fue adaptando al mundo digital, ¿cierto? De tomar datos y generar información, sirve en muchas áreas y entonces está siendo como una especie de semillero, ¿cierto? Como de personas capacitadas en trabajos de datos que se están repartiendo y yéndose para distintos lados. Victoria, una de las consultas acá nos preguntan cuál es la diferencia entre un astrónomo y un astrofísico. Ahí Connie nos pregunta eso. La verdad es que no existen diferencias como así como en lo que estudiar. Yo creo que tiene que ver con, para mí son lo mismo, ¿eh? Para mí un astrónomo, un astrofísico en realidad es lo mismo, porque, por ejemplo, si tú miras la malla de estudio de la licenciatura en astronomía versus la licenciatura en física de la Chile, cambian como dos ramos, que son casi como unos electivos. ¿Okay? Entonces, en el fondo nosotras, cuando estudiamos astronomía, aprendemos física, es como que básicamente hacemos una licenciatura de física y en el fondo entendemos procesos de termodinámicos, ¿cierto? Procesos no sé, de la luz, del electromagnetismo, electrodinámica, cosas como que tienen que ver con modelar precisamente las cosas que se pueden observar a través de los telescopios. Entonces, yo creo que quizás es una cosa de nombre. Yo lo ocupo indistintamente, a veces digo que soy astrofísica, astrónomo a veces siento que suena más piola, porque astrofísico suena así como intenso. Pero creo que realmente no existe una diferencia, no hay así como que en un lado puedas estudiar astrofísica y en otro estudies astronomía y hay algo como sustancialmente diferente. Para mí es lo mismo. Son preguntas de fans, aquí ya de amantes de astronomía. ¿Se puede, ¿Se puede salir de un agujero negro? ¿Se puede usando el efecto túnel? Ya son... Ah, ¿Qué es eso? ya También, sí. ¿cómo situamos eso? Nos están preguntando. Sí. No. Igual no hablé tanto de agujeros negros. Pero claro, a Claro, ver, si es que alguien no sabe lo que es un agujero negro, son objetos celestes que son muy, casi infinitamente masivos y que están en un volumen muy, casi eh, infinitamente inexistente. Entonces es como algo muy pesado en un espacio muy pequeño y entonces es como algo muy denso. Y el fenómeno que ocurre en los agujeros negros es que, como supongo han escuchado, todo lo que va hacia el agujero negro nunca puede salir, ni siquiera la luz. Y entonces lo que está preguntando aquí el compañero que era como si se podía atravesar un agujero negro. Eh, no entendí bien la pregunta. Em, usando el efecto túnel, yo ahí me pilló la pregunta. Pero si Supongo que no, una partícula individual quizás, pero la verdad es que yo no soy experta en ser física de partículas, pero me da la impresión o estoy bastante segura de mi conocimiento de que un humano o una nave o cualquier cosa material que conozcamos hoy no tiene la capacidad como de atravesar ni acercarse a un agujero negro. O sea, en este momento
no sabría qué más decirte en realidad, porque según yo no se pueden atravesar con nada, pero quizás, quizás se pueda saber en un tiempo más. Quizás. Pregunta Oye, abierta. Victoria, pregunta abierta, por supuesto. Lo que hay, sí, es muchas felicitaciones. Tenemos desde Ciudad de México muchas personas que nos comentan y te felicitan que dejáramos tus datos. Por cuánto se llama para contactarte nuevamente para invitarte a charla. Así que yo, sabiendo por los tiempos, también te quiero dar las gracias. También te quiero invitar a que si puedes visitar nuestro sitio Facebook para contestar algunas preguntas de nuestros amigos y amigas que te dejaron. Yo sé Me puedo meter que ahora. Sí. sí, después, pero hay mucha gente desde Coyhaique, desde varias partes de Chile y también del extranjero que nos, que nos felicitan por tu presentación. Así que yo te quiero dar las gracias, Victoria. Sé que está también por tiempo, no podremos abusar de tu confianza y sobre todo te quiero dar las gracias y felicitar por tu generosidad, sobre todo, de compartir tus conocimientos con todos nosotros esta tarde. Gracias. Bueno, en cuanto a un contacto, yo tengo un proyecto que tiene redes sociales, se llama Cazadoras de Estrellas. Son talleres de astronomía para niñas, tienen un enfoque ahí de género, tratan de hacer un poco de orientación vocacional también, y lo vamos a ejecutar durante este año de manera presencial, pero bueno, la pandemia, estamos muy prontas a lanzar una versión online, así que si nos buscan en Instagram, Cazadoras de Estrellas, ahí pueden encontrarme, hablarnos y eso. Cazadora de estrellas, Eso les puedo está compartir. buenísimo. Eso, y para terminar eso, ¿qué te parece que cada vez más astrónomas? ¿Cómo ha sido el trabajo de género, esta visión de tener más astrónomas divulgando, haciendo ciencia también? Claro, para mí es algo, es mi vida básicamente, o sea, yo soy una mujer en la ciencia y me tomó mucho tiempo en realidad darme cuenta de lo trascendente que era esto, o sea, yo, claro, me sentía muy capaz porque fui así como que en mi familia me apoyaban y tú puedes hacer todo, pero en realidad eso nunca es suficiente, existe un sistema, ¿cierto?, que nos segrega. Y siento que es mi responsabilidad como mujer que logró llegar a tomar este camino, abrir el camino y expandirlo para que podamos ser muchas más. Entonces, en realidad, este proyecto Cazadoras de Estrellas se trata precisamente hace algunos años en conjunto, bueno, no es mío, pero es con muchas compañeras del posgrado en astronomía. Ujú. Hicimos esta iniciativa de ir por Chile buscando a las niñas que les gusta la astronomía y decirles como, oye, miren, nosotras también somos mujeres estudiando astronomía, si te interesa, ven, toma este taller con nosotras y nosotras te contamos de qué se trata. Va más o menos por ahí la idea. Con esto hemos logrado impactar en un montón de niñas en sus propias vidas, en sus propios caminos, hemos generado un montón de interés. Y nos damos cuenta que en realidad al momento de lanzar la iniciativa hubo una respuesta inmediata muy amplia, entonces lo que yo diagnostico y lo que yo siento es que hay un interés ahí latente muy grande por parte de las mujeres, es parte de este mismo cambio cultural que venía hablando desde un principio, y creo que hay que estar ahí receptiva a escuchar a estas niñas y a guiarlas y a permitir en el fondo el acceso equitativo de mujeres a los espacios del conocimiento. Y no solo hacer que ingresen, sino que la universidad se transforme y sea un espacio mucho más habitable para las mujeres. Creo que todas esas cosas las hemos estado trabajando, se han hecho comunidades. El feminismo, tú sabes, es algo que ha estado cruzando todos los espacios, todos los ambientes de trabajo. Entonces creo que igual es un poco una consecuencia natural de lo que estamos viviendo y siento que hay que trabajar. O sea, yo siento una misión y con mis compañeras que estamos y que somos mujeres en la ciencia sentimos una misión de fortalecernos entre nosotras y de fomentar esto hacia las nuevas generaciones en realidad. Creo que lo único que hay que hacer con este impulso que hay es impulsarlo más y eso, y levantarnos. Las cazadoras de estrellas son súper generosas. Hace un tiempo, hace unos años, estuvo Teresa Valdivia, la Pía Cortea acá en el Maule, trabajando, impulsando, también acercando los conocimientos de la astronomía. Te quiero contar que acá en el Maule no tenemos masa crítica, no hay carrera de astronomía en nuestras universidades, pero sí tenemos una alianza gigante con Astronomía U de Chile, con el CATA, con Astro UC, con Astro UDP,
que tiene la generosidad de que los astrónomos y astrónomas, investigadores, vienen al Maule, a través de Explora Maule, a acercar esta ciencia que es tan cercana en Chile, tan puntual en nuestro país. Y las cazadoras de estrellas han sido también súper generosas en eso, en acercar la astronomía, motivando a niñas sobre todo a seguir este camino, es el camino de la ciencia y el conocimiento. Claro. Así que te agradezco. Perdón. No, o sea, es que eso, en el fondo nosotras sentimos sentimos que este proyecto o esta intención o esto que hay que hacer de atraer a más niñas, si no lo hacemos nosotras sentimos así como, ¿quién más lo va a hacer? O sea, como que en el fondo tenemos esa sensación tú decís, de generosidad, pero en realidad yo encuentro que es como una voluntad en el fondo de fomentar el interés de las niñas en la ciencia. Ok. Muchas gracias, Victoria. Que esté muy bien. Gracias. Y a todos los que nos siguen, los invitamos a estar conectados en nuestras redes sociales de Explora Maule. Vamos a tener muchas sorpresas pronto. En la otra semana, digamos, el 2 de noviembre, vamos a estar lanzando la parrilla de nuestro Festival de la Ciencia, un festival de ciencia que se celebra en todo Chile, acá en la región del Maule, Explora Maule, junto a diversas organizaciones lideradas por la Universidad de Talca. Estamos generando una parrilla con muchas actividades para acercar el conocimiento a todos y todas. Así que ahí los dejo con esa tarea de que se informen pronto. Nosotros en las redes sociales vamos a estar comentando y enseñando todas las actividades que son gratuitas, sobre todo, donde vamos a mezclar ciencia, tecnología, ciencias sociales y también teatro y otras artes para divulgar la ciencia en la región del Maule. Así que ahí nos vemos pronto. Que estén muy bien. Gracias. Nos vemos pronto en Ciencia Abierta en Explora Maule. Chao, Victoria, que estés muy bien. Chao, chao.